Buenos días. Estamos dentro de nuestro certificado de profesionalidad, interpretación y educación ambiental y en concreto en el módulo 3, actividades humanas y problemática ambiental, cuya unidad de competencia ya estuvimos incidiendo en ella, que era interpretar la influencia recíproca de las actividades humanas y el medio socionaturales, es decir, saber descifrar y comunicar qué efectos estamos produciendo la especie humana en el medio. Y en concreto, hoy nos vamos a dedicar al concepto de pandemia, tristemente de mucha actualidad, y lo vamos a relacionar con el de pérdida de biodiversidad y también con otro concepto, que es el concepto que veis ahí de zoonosis. Bueno, como ideas de partida, pues desgraciadamente la irrupción del COVID-19 ha alterado nuestras vidas, ¿no?, completamente, y está teniendo un elevadísimo coste sanitario, con centenares de miles de personas en todo el mundo muertas, pero también tiene un efecto económico, una crisis de salud pública y de salud social, entre comillas, digamos, ¿no? Es decir, que nos encontramos para la especie humana ante un desafío pues que antes no lo hemos tenido. En realidad, a lo largo de este tutorial intentaremos desarrollar la idea de que esto está estrictamente relacionado con la salud del planeta y que una naturaleza sana y equilibrada, unos ecosistemas en nuestro entorno en equilibrio, pues ayudan a paliar estos episodios y otros futuros. Bien. Seguimos con puntos de partida, ideas de partida y conceptos de partida, y centrándonos en el de pandemia, pues diremos que para que la Organización Mundial de la Salud declare estado de pandemia, pues se tienen que cumplir dos requisitos. Uno, que el brote epidémico afecte a más de un continente, entonces estaríamos hablando, ¿no?, ya no solo geográficamente de lugares más o menos localizados, sino que se extiende, y que los casos de cada país pues ya no sean importados, sino que se provoquen dentro, in situ, del mismo país, por transmisión, lo que se llama por transmisión comunitaria. Entonces estaremos hablando de pandemia. Bien, las zoonosis son las principales pandemias actuales. Las zoonosis, que es el primer punto que vamos a desarrollar, pues son enfermedades que tienen un origen animal y que están favorecidas por esta destrucción de hábitat que estamos analizando en nuestro módulo 3. En segundo lugar, veremos que un planeta de ecosistemas enfermos y alterados repercute en esa zoonosis y que el cambio climático, en el punto 3, veremos que es un amplificador de estos episodios. Al final proponemos algunas soluciones que pasan sí o sí, ¿no?, por conservar nuestro entorno y nuestro equilibrio biofísico, bioquímico y de los ecosistemas. En los últimos 40 años está también muy estudiado que más del 70% de las enfermedades humanas son zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten pues desde un animal a la especie humana. La COVID-19 es un ejemplo, su origen está en los murciélagos, aunque los hospedadores intermedios, se dijo en un principio el pangolín, pero porque ha sido quizás el animal más mediático, el que ha estado en los medios de comunicación, pero en realidad los vectores intermedios del COVID pues están en otros taxones animales, las civetas, los camélidos, los reptiles, ¿no? Y el pangolín no está científicamente todavía claro y está en estudio, ¿no?, que sea un vector intermediario. Bien, son bastantes las zoonosis conocidas, dice la Organización Mundial de la Salud, que son más de 200, ¿no? Enfermedades como la rabia, muy conocidas, o como el SIDA estarían aquí, o como síndromes respiratorios más o menos severos, varios de ellos también, el dengue, el ébola, etcétera, pero una gripe común
pues también estarían dentro de este concepto de zoonosis. Ya nos hemos enfrentado como especie a zoonosis importantes. En la Edad Media la peste bubónica se transmitió a nuestra especie por las pulgas de roedores, en concreto de las ratas, causada por una bacteria, la Yersinia pestis, y mató esta enfermedad a la tercera parte de la población europea en la Edad Media. Tuvo una incidencia, por lo tanto, sobre las poblaciones humanas muy importante. Bien, también está estudiado que las zoonosis causan alrededor de 1.000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes, estamos hablando, cada año. Y se considera que las zoonosis transmitidas por animales silvestres podrían representar la amenaza más importante para la salud de la población mundial presente y futura. Y la ciencia está hablando cada vez más de la enfermedad X. La enfermedad X sería una epidemia internacional, es decir, con tintes de pandemia, muy importante, debido a un patógeno todavía desconocido, muy probablemente de origen animal, que tendría efectos devastadores. El SIDA ya está considerado por la ciencia como una enfermedad X. Y ojo, porque animales domésticos y especies salvajes criadas en cautividad, es decir, muy cercanas en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana, pueden ser vectores u origen de pandemias. Si nos remitimos a las peores epidemias de la historia reciente y nos vamos al continente americano, ahí tenéis la gripe estacional, lo que se conoce como virus de la influencia, ¿no?, cuyo reservorio estuvo en los animales, o dentro del continente americano también la gripe porcina, que fue declarada pandemia en el 2009 y se diseminó a más de 70 países, a todo Estados Unidos, aunque es verdad que la mayoría de las muertes las tuvo México. Si pasamos al continente africano, vemos el ébola, que aunque ha habido brotes más recientes, en realidad su origen es de los años 70 y que también su origen pues está en un animal, en este caso los murciélagos. El país de procedencia es el Congo y ha causado pues miles de muertes también. Siguiendo en el continente africano, el Marburgo, que se citó por primera vez, aunque procede de Uganda, pero se citó en Alemania en 1967 porque hubo unos monos que importaron desde Uganda y que los utilizaron para la investigación científica y ellos transmitieron este virus, ¿no? Aunque están implicados en su origen los murciélagos. Producen hemorragia, esta enfermedad, y también gran mortalidad. Si seguimos al Cuerno de África y a la parte de Arabia Saudí, ahí tendríamos un síndrome ya respiratorio, el de Oriente Medio, precursor y similar al coronavirus actual de la COVID, aunque no el mismo. Y si nos vamos a Malasia, tendríamos el Nipah, cuyo también es un virus respiratorio, aunque puede producir también otras patologías como encefalitis, y cuyo origen pues también son los murciélagos, en este caso los murciélagos fruteros del género Pteropus. Si seguimos y nos vamos a la parte de China, pues encontramos ya lo que se llamó gripe aviar, el HSN1, o también llamado virus de la influencia aviar. Si seguimos en China, el SARS, producido por el coronavirus SARS-CoV, este nombre ya nos suena, ¿no? SARS-CoV, que produce un síndrome respiratorio agudo bastante severo. Y si seguimos en China, pues
el N7N9, que fue también un virus aviar o influencia aviar, registró pues 6 epidemias consecutivas de este virus desde que se produjo en el 2013. Y por último, la COVID-19, pues cuyo país de origen ya sabemos que es China, ¿no? Y que está produciendo, este dato que veis ahí pues ya está obsoleto porque diariamente se están produciendo muertes. Bien, los sistemas naturales que están en equilibrio, que no han sido profundamente alterados, pues reducen la transmisión de enfermedades. ¿Por qué? Porque los agentes patógenos de alguna manera están difuminados, diluidos entre toda esa biodiversidad de especies. Es lo que se llama el efecto dilución en ecología, y de esa forma pues limitan de forma natural, ¿no?, el contagio, la expansión. En hábitats bien conservados, con esta variedad de especies, como digo, y con un alto número de ejemplares, ¿qué ocurre? Que esa distribución de los virus entre las distintas especies diluyen, como digo, pero también tienen muchas posibilidades de acabar en alguna especie que bloquea definitivamente su dispersión. Y no solo eso, sino que en un ecosistema bien conservado, los depredadores eliminan pues su diana preferente son ejemplares más débiles, ejemplares enfermos. Luego tienen un papel fundamental en depurar, en limpiar los ecosistemas. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos rompiendo el equilibrio, ¿no?, ese equilibrio de nuestros ecosistemas, que incluye muchísimos patógenos potenciales, que estamos entrando en contacto directo con esos virus, muchos de ellos desconocidos, y que incluso pueden ser mortíferos, letales para la especie humana. ¿Qué pasa? Pues que se va a agravar con el cambio climático, se está agravando con el cambio climático, así que estamos transmitiendo estos virus, introduciéndolos en nuestras sociedades, y hay auténticos riesgos, ¿no?, donde la ciencia habla de transmisión de nuevas y viejas enfermedades. Es decir, estamos poniendo en riesgo nuestra salud, pero no solo nuestra salud, también la salud del planeta, y ya desde un punto de vista más antropocéntrico, si queréis, más egoísta, nuestro futuro como especie. ¿Qué mecanismos contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas? Bueno, os traigo aquí algunos, como es el aumento de los lugares de reproducción de las especies, que son vectores de enfermedades, como es la difusión amplificada de las especies huéspedes, como es el mantenimiento de especies salvajes en cautividad, en estrecho contacto entre sí, que además se estresan, ¿no?, la transferencia de patógenos entre especies, la pérdida de especies y depredadoras, los cambios genéticos inducidos por nuestra especie, por el ser humano, en esos vectores de enfermedades, ¿no?, como por ejemplo la resistencia de determinados artrópodos a plaguicidas, o la aparición de bacterias que ya son resistentes, totalmente resistentes a los antibióticos, ¿no? Y, como no, la contaminación ambiental, que son que es un vehículo para enfermedades infecciosas. Bueno, factores con gran impacto en la propagación de zoonosis: pérdida de biodiversidad y de especies, ¿no?, desgraciadamente muy de actualidad, la destrucción de bosques y hábitats naturales, el tráfico de especies silvestres y de carne de animales salvajes, la intensificación de la agricultura y la ganadería, y aspectos ya de tipo, si queréis, más social, más cultural, más de costumbre. Bien,
fijaros en este cuadro que os pongo. Fijaros en estas enfermedades de la columna de la izquierda, desde malaria hasta el ébola, y fijaros sus causas. Si vemos primero la distribución geográfica, vemos que son en su inmensa mayoría tropicales, ¿vale? Porque desde la malaria hasta el ébola tienen una distribución geográfica tropical o subtropical. Casos por año, pues son millones o miles o cientos de miles. Mecanismos de desarrollo, fijaros todas las alteraciones, ¿no? Invasión de nicho, expansión del huésped, expansión del vector, pérdida de biodiversidad, reducción de depredadores, pérdida de biodiversidad, ¿no? Expansión de reservorios, invasión de nicho, deforestación, caza. Bien, ¿qué vectores antropogénicos entonces están influyendo en la transmisión de estas enfermedades? Pues deforestación relacionada con muchos aspectos de infraestructura, incluyendo proyectos de agua, construcciones de presas, irrigaciones, etcétera, urbanizaciones, malos usos del suelo, ¿no? Deforestaciones y minería, fragmentación de hábitat, viajes internacionales, el clima que está cambiando y alterando nuestro clima autóctono, y deforestación, ya la hemos nombrado, en definitiva una pérdida importante del hábitat del suelo y de la biodiversidad. Bien, la pérdida de especies en primer lugar altera notablemente las cadenas ecológicas. Se dice que hemos llegado a un índice de 100 veces superior la tasa natural estimada de desaparición de especies, aunque hay en la ciencia ahora mismo no hay un dato exacto de la pérdida de biodiversidad, pero se dice que entre 100 y 1000, ¿no?, de la tasa 100 o 1000 veces superior la tasa natural estimada respecto, ¿no?, a la que tendría que ser. Entonces el control natural que hemos apuntado antes se va perdiendo, y se va perdiendo también nuestras especies muy especialistas dentro de los ecosistemas y especies predadoras. Bien, estos procesos, pues por ejemplo, están ligados a el virus del Nilo, que este verano en concreto ha sido también noticia porque se ha producido un brote en Sevilla, bueno, al lado de Sevilla, en un pueblo cercano al río Guadalquivir, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el virus del Nilo sería ese caso, y también la enfermedad del Lyme. La enfermedad del Lyme ocurrió una cosa, y es que la disminución de zarigüeyas en América ha favorecido mucho el incremento de poblaciones de roedores, como el ratón de pie blanco, ¿no?, que estos roedores están infectados normalmente de garrapatas y que transmiten la bacteria Borrelia burgdorferi, que produce la enfermedad de Lyme en los seres humanos. Aquí tenéis la garrapata transmitiendo esta bacteria, que tiene, fijaros que tiene esta bacteria una forma de espiroqueta que le ayuda, esa forma de hélice le ayuda a penetrar en el huésped. Respecto a la destrucción de bosques y hábitats naturales, pues se considera que los cambios en el uso del suelo y la destrucción de ese hábitat, como por ejemplo los bosques tropicales, pues al menos son responsables de la mitad de la zoonosis emergente. Muchos de estos ecosistemas, el problema es que son el hogar de millones de especies, en gran parte aún desconocidas para la ciencia, y entre esos millones de especies desconocidas pues se encuentran virus, bacterias, hongos, ¿no?, microorganismos, protozoos, etcétera, y muchos de ellos pues son parásitos.
Fijaros, aquí tenéis el caso de la selva amazónica, una selva que agoniza, y los datos que tenéis de deforestación entre 2000 y 2013 ahora tendríamos que ampliarlos en los últimos años, porque está habiendo una ofensiva bestial contra los bosques de la selva amazónica. La deforestación, la minería ilegal, ¿no? Es decir, la pérdida de suelo y de biodiversidad es creciente. Enfermedades como el SIDA o el ébola pues están estrictamente relacionadas con la deforestación, con la reducción de la superficie del hábitat natural, con la entrada en contacto del ser humano con determinados animales que son el reservorio, ¿no?, de esas enfermedades. En concreto, murciélagos o primates, pues tenemos dos ejemplos, ¿no?, el ébola y el SIDA, que son ejemplos de ello. Bien, la destrucción de los bosques intactos, debido a las talas, minería, como hemos dicho, la construcción de infraestructuras, urbanizaciones, ¿no?, el crecimiento de la población, pues provoca que las personas tengamos un contacto muy directo con especies de animales a las que nunca nos habíamos aproximado, ¿no? Y las enfermedades que albergan, pues pasar a la especie humana. Bien, ¿qué está pasando? Pues que se están dispersando todos esos patógenos por todas estas actividades que estamos generando la especie humana dentro de los ecosistemas. El tráfico de especies silvestres y de carne de animales salvajes tiene un efecto devastador sobre la propagación de la zoonosis. El comercio de animales salvajes tiene que ver con un contacto directo, con un consumo directo, pero también con las condiciones en las que están esos propios animales, porque muchos de ellos están expuestos a estrés añadido que debilita el sistema inmunitario de esos animales y que aumenta la infección por virus u otros patógenos. Este negocio ilegal mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros al año. Es una cifra devastadora, ¿no?, que pone al borde de la extinción pues a miles de especies de animales y plantas que por puro capricho humano luego nos las encontramos en lugares muy distantes de su origen y de su ecosistema. Y esta es la causa la segunda causa de pérdida de biodiversidad después de la destrucción del hábitat. Bueno, el pangolín es el animal más traficado del mundo. Se dijo que el COVID tenía este vector intermedio, pero en realidad, o este huésped intermedio, en realidad está en estudio. Hay más de 100.000 ejemplares al año traficados, o sea, una burrada. Parece ser que la carne es muy codiciada en determinadas partes, no solo de Asia, sino también de África. Existen mercados ilegales que ofrecen además los animales vivos, en muchos casos especies protegidas, en pésimas condiciones, ¿no? Además también la proximidad entre especies, no solo de esas especies con nosotros, con la especie humana, sino entre ellas mismas, está facilitando lo que se llama la recombinación genética de diferentes virus y con ello lo que se llama también el derrame, es decir, ¿no?, que se vaya distribuyendo esa recombinación genética en esos virus y se vaya expandiendo y multiplicando a otras especies. Bueno, aquí tenéis el SARS-CoV, o bueno, tenéis dos virus respiratorios cuyos, fijaros, animales implicados pues como origen murciélagos, pero como vectores intermedios, en este caso las civetas. Bien, este factor de intensificación de la agricultura y la ganadería está estrictamente relacionado con lo que acabamos de decir, porque cambia los usos del suelo, altera profundamente el hábitat. Y fijaros, una tercera parte de la superficie actualmente terrestre del mundo y casi el 75% de los recursos de agua dulce, ¿no?, se dedican a la producción agrícola o ganadera.
esto tiene un impacto bestial en los ecosistemas naturales. No solo el consumo energético cuando se hace esta agricultura y ganadería en intensivo, sino que también es todo lo que se usa, incluidos los antibióticos, por ejemplo, los pesticidas, los abonos de síntesis, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con la pérdida de biodiversidad, pero también con la disminución de razas locales o variedades totalmente adaptadas, ¿no?, a nuestros sitios, a nuestros cultivos, a las condiciones de cada zona, y que se han criado y seleccionado de forma natural durante miles de años. Bien, el hacinamiento en agricultura intensiva, pues por ejemplo, tiene que ver con la gripe aviar, que aquí no tuvo en Europa mucha influencia, pero ya hemos dicho, ¿no?, que en China, en la parte más asiática, sí la tuvo. Bueno, también el uso masivo de determinadas medicinas, no solo antibióticos, sino otra serie de medicinas también, pues crean cepas muy resistentes, y que en la Unión Europea pues está también muy estudiado que más de 670.000 infecciones en humanos son producidas por bacterias que ya son resistentes, ¿no?, a los antibióticos y a los antimicrobianos, ¿no? Es decir, y estamos hablando de infecciones que luego producen 30.000 muertes anuales. Aspectos sociales y culturales también están en el origen de esta propagación de la zoonosis. Son muchos los aspectos de tipo cultural, digamos, ¿no? Pues el crecimiento de la población humana en desigualdad de condiciones influye muchísimo. La globalización que tenemos, no solo económica, sino globalización también ya cultural, de deslocalización de muchos trabajos, de movimiento de la especie humana entre continentes, de interacciones, todo eso facilita la propagación de estas enfermedades. Bueno, aquí tenéis enfermedades que conocemos mucho y que hemos estado más o menos en contacto con ellas, desde hepatitis vírica hasta el paludismo. Nosotros somos aquí zona endémica de paludismo. Si cambia el clima, es posible que el paludismo lo tengamos, ¿no? Es como, digamos, ahí un peligro permanente, ¿no? Bien. ¿Cuál es la ruta de las pandemias? Resumiendo, pues la deforestación, el tráfico de especies, el mercado de animales y finalmente eso produce el riesgo de zoonosis. Si hablamos de deforestación, de tráfico de especies y mercado de animales, estamos hablando de pérdida de biodiversidad y de ecosistemas alterados. ¿Qué hace el cambio climático? El cambio climático es el superamplificador de todos estos procesos, porque ha multiplicado de forma intensa pues la incidencia del virus del dengue, por ejemplo, del que el mosquito Aedes es portador. Pero no solo eso, está ya estudiado, por ejemplo, que la fusión de determinados hielos, y en concreto hay un glaciar tibetano que está estudiado que se llama Gulilla, podría liberar 33 especies de virus, 28 de ellas completamente desconocidas para la ciencia, pero con un potencial de infección a humanos alto. Es decir, nos estamos enfrentando a posibilidades desconocidas. En el 2009 hubo unas altísimas temperaturas en Japón, Australia, India y Europa. Hemos batido todos los récords ese año y afectaron de forma muy negativa a la salud y al bienestar de las personas. ¿Qué pasa? Que este cambio climático acelera los incendios forestales, la invasión de especies desconocidas, la fundición de hielo, la liberación de gases, ¿no? Las especies desconocidas, pues por ejemplo el mosquito tigre, ya lo tenemos, ¿no?, en la península. Aquí tenéis el proceso, el ciclo de vida de un mosquito que está entre 7 y 10 días, es decir, nada. En muy poco tiempo completa su ciclo biológico y su capacidad de infección. Bien, en el año 2020 iba a ser un año clave, ¿no?, para la lucha contra el cambio climático y para la pérdida de biodiversidad, porque había varias convocatorias
importantísimas y varios encuentros. Por ejemplo, la 75 Asamblea General de Naciones Unidas y la Cumbre sobre Biodiversidad, ¿vale? Que tienen que ver con revisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En septiembre de 2020 en Nueva York se produjo de forma con bastantes límites esta cumbre, ¿no? Porque ya teníamos el COVID. La 15 conferencia de las partes, la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica, muy importante también, que se ha retrasado porque estaba prevista para octubre del 2020 y se retrasó. La 26 conferencia de las partes del COP26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, retrasada a noviembre, al 1 al 12 de noviembre del 2021, también se iba a producir en esta reunión en el 2020. Bien, ¿qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que la solución pasa por entender que formamos parte de un ecosistema, formamos parte de un todo, que no podemos alterarlo, que la salud ambiental, la salud animal y la salud humana es una sola salud y que eso, conservar la salud de nuestro planeta, es conservar también la salud de la especie humana. Bien, entonces se plantearían 3 retos importantísimos, otras grandes metas, que serían la cero pérdida de hábitats naturales. ¿Cómo? Pues manteniendo nuestros ecosistemas, como hemos dicho, en equilibrio, naturales, ¿no? Restaurando lo que podamos y utilizando de forma sostenible el resto, ¿no? En segundo lugar, pues cero extinción de especies. ¿Cómo? Estabilizando, aumentando las poblaciones que estén amenazadas. Y en tercer lugar, reducir a la mitad la huella ecológica de producción y consumo. Importantísimo esto, ¿no? Que tiene una incidencia sobre los otros dos, de alimentos, de energía, etcétera. Bien, la Comisión Europea acaba de presentar 2 grandes estrategias, que las cito aquí porque me parecen vitales. La estrategia de biodiversidad y la de la granja a la mesa, relacionada con la producción sostenible de alimentos, esta última. Bueno, ambas estrategias en realidad son herramientas importantísimas para alcanzar objetivos como el del 30% de superficie terrestre y marina protegida, y la necesidad de una legislación vinculante en todo el tema de restauración y liberación de barreras geofísicas, al menos en 25.000 kilómetros de ríos para el 2030. O la necesidad de establecer un nuevo marco legislativo antes del 2023 para los alimentos sostenibles y la agricultura ecológica. Eso significaría reducir los plaguicidas y otros usos indebidos de agroquímicos, etcétera. Bien, como conclusión entonces, las pandemias y la pérdida de biodiversidad están estrictamente relacionadas, y conservando nuestro planeta y esa biodiversidad es la única manera de que la especie humana también perdure.